Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es los tumores cerebrales y qué tipo de demencia pueden estar manejando. Hay que recordar que un tumor cerebral es un crecimiento o la presencia de una masa que puede ser no cancerosa, a eso se le llama benigno, o canceroso, a eso le llamaríamos maligno, que está en el cerebro. De hecho, un tumor puede originarse en el propio cerebro, a esto se les llaman primarios, o se pueden haber propagado por metástasis desde otra parte del organismo, por alguna afección que en algún momento de su evolución se va a extender hasta el cerebro. A esto se le llamarían secundarios. Hay que recordar que cualquier tipo de tumor, el que sea, es grave. ¿Por qué? Porque el cráneo, recordemos que es rígido, entonces cuando hay un tumor empieza a crecer o a expandirse y no puede empujar, como quien dice, lo que hay adentro, sino que lo empieza a presionar. Y si se está desarrollando cerca de las partes del cerebro que están controlando nuestras funciones vitales, pues bueno, puede causar muchos problemas. Recordemos que el cerebro controla diferentes actividades y obviamente en el caso de un tumor se pueden ver afectadas debido al área en la que se encuentra en donde esté localizando esta masa. Puede localizarse, por ejemplo, en la parte frontal. Hay que recordar que la parte frontal controla el razonamiento, las emociones, el habla, los movimientos, y entonces en este caso pueden aparecer algunas alteraciones denominadas motoras, ¿no? Como la parálisis de la cara o algunas extremidades, las piernas, los pies, trastornos en el lenguaje, por ejemplo, en lo que es la función cognitiva, cambios de humor, falta de atención, alteraciones de conducta, por ejemplo, de la personalidad, e incluso incontinencia, ya sea urinaria o también del intestinal, por ejemplo, ¿no? Si el tumor se encuentra en la parte parietal, que es la que está controlando todo lo que son las sensaciones, el contacto, el dolor, la temperatura, las partes del habla, entonces esta parte parietal no está muy bien separada de los restos, del resto de los lóbulos. Entonces, se puede manifestar de muchas maneras, más complejas incluso que los otros, y entonces se pueden presentar síntomas como trastornos visuales, dificultad, por ejemplo, en el reconocimiento de objetos, de partes del mismo cuerpo, o inclusive para lo que es el lenguaje, ¿no? Podemos tener algunas dificultades. Cuando el tumor está cerca de lo que es la parte temporal, esta es la que controla la memoria, el sentido del oído, las partes del habla, y entonces ahí pueden aparecer trastornos que pueden ser visuales, auditivos, por ejemplo, de equilibrio en la parte del olfato, del gusto, trastornos en el lenguaje, de la memoria también, por ejemplo, visuales también, que se podría hacer incluso hasta la ceguera, ¿no? Lo que es la doble vista, por ejemplo, que también sucede mucho. Esto es si está en la parte temporal. Si aparece cerca de la parte occipital, esta controla la visión. Ahí se van a destacar entonces sí todo lo que son trastornos visuales, incluyendo la parte de la ceguera. Hay que recordar que algunos de estos síntomas se podrían estar confundiendo, por ejemplo, con los del Alzheimer o el Parkinson, ¿no? Hemos estado hablando de memoria, hemos estado hablando de la parte motora. Sin embargo, es muy raro o en muy raras ocasiones un tumor cerebral puede causar realmente demencia. Entonces, ya si causa la demencia, o cuando llega a ese grado, ¿cómo se llaman? Las características o los síntomas que pueden estar dando, pues si son cambios de personalidad, episodios psicóticos, por ejemplo, problemas en el habla, en el lenguaje, en el pensamiento, la memoria, las alucinaciones. Y recuerden que algunos de estos síntomas, pues bueno, se pueden presentar en lo que es el Alzheimer y en lo que es el Parkinson. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los tumores se pueden presentar por muchas causas diferentes. Recuerden que siempre es porque está creciendo y entonces puede, por ejemplo, invadir y destruir lo que es el tejido cerebral, o también puede hacer presión de manera directa sobre esos tejidos cercanos, ¿no? En esas áreas que estamos comentando, o lo que va a aumentar también la presión en lo que es el interior del cráneo, vamos. Se puede provocar también acumulación de líquido en el cerebro porque está ahí bloqueando de alguna forma, bloquea la circulación normal de lo que se llama líquido cefalorraquídeo, que pasa a través de los espacios intercerebrales y bueno, se va a estar bloqueando o inclusive puede estar causando también hemorragias, ¿no? Entonces, es bien importante que conozcamos algunos de los síntomas para que podamos reconocerlo. Los tumores que se inician en el cerebro, por ejemplo,
los que habíamos comentado en un momento, son menos comunes, son aún más comunes o 10 veces más comunes los que aparecen, por ejemplo, por lo que es la metástasis, que comienzan con una afección en otra parte del cuerpo y obviamente van a llegar a formarse esas tumoraciones en el cerebro. En este caso, por ejemplo, el tipo de cáncer que podría causar algún tipo de derivación en un tumor cerebral podría ser cáncer de mama, de pulmón, de riñón, los melanomas, lo que es la leucemia, por ejemplo, los linfomas. Entonces, hay varios tipos de cáncer que pueden llegar a producir estas tumoraciones y obviamente hay que tener mucho cuidado en los síntomas para poder llevar a la persona, recuerden siempre en su momento, al profesional de la salud adecuado. Los factores de riesgo no es como con los otros casos que hemos platicado, que tampoco se sabe cuáles son sus causas o sus orígenes exactamente, pero aquí en el caso de los tumores, incluso los factores genéticos no están muy bien comprobados. Por ejemplo, se ha estudiado factores genéticos y realmente no se ha encontrado una relación muy directa entre esto y lo que es un tumor, o los traumatismos también, que en ocasiones pueden las personas pensar que por un traumatismo se puede formar un tumor. Tampoco hay suficiente información para decir que es así. En las radiaciones, por ejemplo, hay algunas como las ionizantes que básicamente sí pueden cambiar la genética humana, que son como los rayos X, los gamma o la radioterapia. Sin embargo, lo que se platica, ¿no? Las leyendas urbanas que luego dice que por el teléfono te puede dar cáncer, etcétera. No hay estudios que tengan resultados contundentes que te digan que ese campo electromagnético del teléfono te puede causar una tumoración cerebral. Faltan muchísimos estudios para llegar realmente a una conclusión. También hay ciertos virus que las personas piensan pueden formar algún tumor, tampoco se ha establecido esa relación. Sí, por ejemplo, con las sustancias químicas, con lo que es alguna como los compuestos nitrosos, perdón, que se presentan en nuestro medio ambiente, esas sí podrían estar afectando en esta parte de la tumoración, tanto en animales como en el ser humano. Y bueno, algunos otros factores de riesgo que se han podido encontrar sería el sexo, se presentan en más cantidad en los hombres que en las mujeres, por ejemplo, y en la raza, se presentan más en lo que es la raza blanca que en otras etnias, ¿no? Entonces, los síntomas pueden aparecer de muchas maneras. Puede ser, por ejemplo, la cefalia, que sería el primero muy probablemente y el más frecuente, que sería una cefalia que no habías tenido antes, no se me vayan a espantar, las personas que siempre han sufrido de migraña, ese tipo de cosas, no es exactamente que tengan un tumor cerebral. Esta cefalia, cuando empieza a aparecer, se hace más frecuente y antes no la estabas padeciendo. La mayoría de las cefalias no son por tumores cerebrales e inclusive hay personas que tienen un tumor que no tienen cefalias, pero sería algo común y frecuente. Obviamente vamos a ver lo que habíamos platicado del deterioro de lo que son los procesos cognitivos también. Se presentan muchas características, como hemos visto en otras afecciones, como el Alzheimer y el Parkinson, como es la depresión, la ansiedad. La persona en el caso de un tumor cerebral se vuelve introvertida, está malhumorada, baja su productividad, por ejemplo, anda somnolienta, ¿no? Siempre con sueño, puede estar confusa e inclusive puede llegar a ser incapaz de pensar. Esto normalmente lo notan las otras personas, no ella. Entonces, bueno, si empezamos a ver este tipo de síntomas en alguien, pues bueno, sería bueno recomendarle que se checara, como les comentaba, con un especialista de la salud. Otra de las cosas que habíamos comentado es la parte de la visión. Las personas que tienen un tumor cerebral, también alguno de los síntomas podría ser que volteen, por ejemplo, y la vista comience a hacérseles borrosa. Entonces, sería bien importante un poquito saber de esto para, como les decía yo, buscar el diagnóstico adecuado, ¿no? Dependiendo de esa zona que está afectada, la persona también puede presentar alguna debilidad o parálisis, como decíamos, en algún brazo, no va a tener capacidad de sentir el calor, o si lo picas, por ejemplo, no se va a dar cuenta, no lo va a sentir. Obviamente también todo lo que es el pulso, la respiración, porque acuérdense que está comprimiendo el encéfalo y entonces eso lo va a alterar, se va a reducir el estado de alerta, como en otras afecciones también lo hemos platicado, la capacidad auditiva, por ejemplo, la olfativa, la visual, por supuesto, podrían ser unas de sus características muy básicas. Y llegando a la parte de dos cosas, que serían la demencia y el delirio, que en el caso de las personas con una afección de tumor cerebral se verían muy parecidos sus síntomas. El delirio generalmente aparece en los casos que son por tumor cerebral causado por metástasis. Habíamos platicado que empieza en
parte del cuerpo la afección y bueno, se llega a formar una tumoración en el cerebro como derivado. Cuando tienes delirio, bueno, básicamente los problemas se pueden atender con medicamento, se pueden atenuar también. Normalmente y desgraciadamente este tipo de cosas llega ya en una fase terminal de lo que es el cáncer y entonces, pues bueno, se trata nada más para que la persona esté más tranquila. No, se pueden revertir, sí, porque en el momento desaparecen, pero básicamente pues ya la parte que sigue de la etapa final de la vida de la persona pues ya no se podrá recuperar, es solamente para mantener estos síntomas un poquito más sanos. Y bueno, la parte de la demencia es diferente, porque la mayoría de los expertos coinciden en señalar que las alucinaciones que van apareciendo con la demencia son progresivas, son graduales, y bueno, esta parte sí no es reversible, habrá obviamente que tratarlo un poquito, pero no es reversible y va a ir avanzando. La demencia aparece normalmente en este tipo de casos en personas ya mayores y básicamente, como les decía, no siempre que tienes un tumor cerebral vas a tener este tipo de demencia, pero se podrían parecer mucho a las demencias de las otras afecciones. Los síntomas en un tumor cerebral van siempre a empeorar con el tiempo. Se tiene que tratar el tumor. Hay que tener en cuenta que las personas de más de 65 años, por ejemplo, que han superado el cáncer, por ejemplo, que ya tienen 5 años o más libres de esta afección, pueden desgraciadamente presentar un riesgo en lo que es la parte de sufrir el delirio, el deterioro cognitivo y todo lo que es la demencia. Entonces se podría confundir, como habíamos comentado, en la parte del Alzheimer o del Parkinson, pero es a raíz de este tipo de tumoraciones. Los diagnósticos, y como yo les comentaba, aquí no pretendo hacer un diagnóstico médico, simplemente mencionar, ellos pueden diagnosticar o los médicos pueden diagnosticar a través de la resonancia magnética, por ejemplo, con las funciones lumbares, con las biopsias. El médico considera hacer este tipo de estudios, por ejemplo, mucho en los casos en la que la persona presenta una convulsión repentina, que antes no había sufrido convulsiones, y entonces algunos de esos síntomas lo pueden llegar a hacer creer o pensar que es un tumor y comienza a hacer su diagnóstico y obviamente para dar un tratamiento adecuado que puede ir de cirugías, radioterapia, quimioterapia, la combinación de todas, por ejemplo, lo que son fármacos para reducir esa presión intracraneal de la que hemos estado hablando y obviamente su tratamiento siempre va a depender de la localización y del tipo de tumor que se trate. Entonces, sí es bien, bien importante que si tú conoces a alguien o sientes alguno de estos síntomas, te acerques al médico, al profesional de la salud, para que él realmente te pueda diagnosticar de la manera correcta. Hay una variedad enorme de este tipo de tumores y por lo tanto también tienen una variedad enorme de síntomas. Hay que acercarse a tu médico y recuerda que no estás solo. Si tú eres una persona que eres un cuidador de alguien que está en ese caso, pues como siempre la recomendación es que tú te cuides. En este tipo de casos se pretende igual que la persona te firme algún tipo de poder para que tú puedas decidir acerca de su salud, sobre todo en los casos que van a llevar, por ejemplo, a la muerte. Hay tumoraciones que no son cancerígenas, que se pueden obviamente operar, como decíamos, en lo que es la cirugía, y se puede la persona recuperar completamente. Entonces, sí es bien importante tu diagnóstico, no estás solo, si tienes a un enfermo así, acompáñalo, compréndelo y atiéndelo a tiempo, porque el atenderlo a tiempo puede hacer una gran diferencia. Cuando gustes, ya sabes, tus amigos de Lambda están contigo, están cerca de ti para darte orientación y para ayudarte en lo que tú necesites. Muchas gracias, bonito día y bonita semana.